Era una noche fría en Ciudad Juárez, la ciudad que nunca duerme, pero que a esas horas parecía envuelta en un silencio pesado. El viento del desierto agitaba las calles y levantaba polvo que se pegaba a la piel y a las ropas, como si la misma ciudad tratara de ocultar algo bajo su manto de oscuridad. Las luces de los postes titilaban, luchando por mantenerse encendidas, y la brisa olía a tierra y a olvido. Carlos Herrera, un joven policía, conducía su patrulla por las calles desiertas. Aunque hacía poco que había comenzado a trabajar como agente, la rutina ya le era familiar. Ciudad Juárez, como cualquier otra ciudad, estaba llena de historias y secretos. La violencia era solo una de las caras de una moneda que nadie quería voltear a ver. Pero Carlos no tenía opción. Había crecido en el sur de la ciudad, en un barrio lleno de miseria y sueños rotos. De alguna manera, ser policía era una forma de escapar de todo eso, de hacer algo importante en un lugar donde las oportunidades eran pocas. El radio de su patrulla interrumpió el silencio. Una llamada urgente. Emergencia en la colonia Chihuahua. Homicidio con posible vínculo a tráfico de drogas. Se solicita presencia inmediata. La voz del operador se escuchó tensa. Carlos aceleró el paso. La colonia Chihuahua no era un lugar donde uno quisiera estar de noche, especialmente cuando la policía estaba involucrada. Aunque no lo admitiera, algo en su estómago se retorció. Algo en esa llamada no le sonaba bien. El barrio estaba en silencio cuando llegó, una quietud que lo hizo sentirse incómodo. En las casas, las luces apagadas indicaban que la mayoría de los vecinos preferían estar a salvo en sus hogares, lejos de cualquier conflicto. Sin embargo, algo en el aire hacía que Carlos no pudiera relajarse. El clima se sentía pesado, tenso. A lo lejos vio la luz intermitente de una patrulla, el único rastro de vida en esa parte de la ciudad. Detuvo su patrulla frente a la escena. Se bajó, ajustándose el uniforme y sintiendo el frío de la madrugada calándole los huesos. Caminó con paso firme hacia el lugar del crimen, el sonido de sus botas resonando sobre el asfalto. Frente a él, una escena que ya conocía demasiado bien. Un cadáver en el suelo, con marcas evidentes de violencia, pero lo que lo desconcertó fue la figura que estaba arrodillada junto al cuerpo. Un hombre de aspecto sencillo, sucio y desarreglado, que observaba el cadáver con una calma inquietante. Carlos se acercó con la mano cerca de su pistola, preparado para cualquier reacción. El hombre no se movió. Solo lo miró fijamente, como si estuviera esperando algo. No había miedo en sus ojos, ni desesperación, solo una tranquilidad desconcertante. «¿Quién eres tú?», Carlos preguntó con voz firme, pero su tono no dejó de mostrar algo de confusión. Era raro que alguien estuviera tan calmado en una escena de crimen tan violenta. El hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos reflejaban una serenidad que desconcertaba. «Yo soy Jesús», contestó, sin más explicación, con voz suave pero clara. Carlos frunció el ceño. Era un nombre común, pero ¿quién era él realmente? Miró al cadáver a su lado, luego volvió a observar al hombre. No parecía estar involucrado en el crimen, ni siquiera parecía consciente de la gravedad de la situación. Era como si estuviera en otro lugar, en otra dimensión. «¿Sabes algo de este asesinato?», preguntó Carlos, aún sin dejar de observar al hombre. Algo en su voz no tenía prisa, no mostraba ningún signo de preocupación. Jesús lo miró nuevamente, pero no respondió de inmediato. Solo se quedó ahí, observando el cuerpo como si fuera algo completamente ajeno a él. El cadáver cubierto de sangre no era un escenario extraño para Carlos. Había visto cosas peores. Sin embargo, algo en este hombre, en su calma, en su indiferencia, lo hizo sentirse incómodo, como si todo lo que conocía sobre los crímenes, sobre la vida y la muerte, estuviera siendo puesto a prueba. «No fui yo». Jesús finalmente habló de nuevo, de una manera tan simple que Carlos no pudo evitar sentirse más confundido. Las palabras no tenían sentido, pero al mismo tiempo, algo en la forma en que Jesús las dijo lo hizo sentir que había algo más,
algo que no alcanzaba a comprender. Carlos se agachó y observó al cuerpo con más detalle. No había signos evidentes de lucha, nada que indicara quién podría haber sido el responsable. El cadáver, aunque sangriento, no parecía haber sido atacado de forma brutal. Era extraño, demasiado extraño para una ciudad como Juárez, donde el caos y la violencia se veían a cada paso. El oficial que estaba a cargo de la escena se acercó, con cara de pocos amigos. Era evidente que no le gustaba lo que veía. «¿Quién es este tipo?», preguntó mirando a Jesús con desconfianza. Carlos se giró para mirarlo. Sabía que el caso no encajaba, que había algo más en esta escena que solo un asesinato común, pero aún no podía ponerle nombre a esa sensación extraña. «No lo sé, pero algo no está bien aquí», respondió Carlos, su voz tensa. Era cierto. Todo en esa escena le parecía fuera de lugar. La calma de Jesús no dejaba de desconcertarlo. Se levantó y mientras observaba a su alrededor, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en su pecho. Algo no cuadraba en todo esto, algo que no podía ver con claridad. La policía comenzó a tomar más control del lugar y los murmullos de los oficiales eran el único sonido que rompía el silencio de la noche. Pero a pesar del caos que normalmente acompañaba a estos momentos, Carlos no podía dejar de pensar en Jesús. ¿Quién era realmente? ¿Qué hacía allí junto a un cadáver con esa calma inquietante? No era solo una cuestión de culpabilidad o inocencia. Era algo más profundo, algo que Carlos no podía entender en ese momento, pero que pronto cambiaría su vida para siempre. La noche continuó en silencio, pero la sensación de que algo grande estaba a punto de ocurrir era inconfundible. Y Carlos, aunque aún no lo sabía, ya había dado el primer paso en una travesía que lo llevaría a cuestionar todo lo que conocía sobre la justicia, la moral y su propia fe. Carlos no podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. La figura de Jesús seguía grabada en su mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se encontraba allí, en medio de una escena de crimen, sin mostrar ningún tipo de emoción, como si nada le afectara? El cadáver estaba a unos metros, y sin embargo, Jesús parecía no sentir la más mínima tensión. Su calma era tan perturbadora como la muerte misma que yacía en el suelo. Después de la breve conversación con Jesús, los oficiales habían comenzado a tomar control de la escena, pero Carlos no pudo apartar la mirada de él. Mientras los demás se ocupaban de asegurar el área y hacer las preguntas necesarias a los testigos, Carlos se acercó nuevamente a Jesús, quien seguía arrodillado, mirando al cadáver como si estuviera contemplando algo mucho más allá de la muerte. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Carlos nuevamente, sin poder contener la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. Sabía que Jesús no había cometido el crimen. Algo en su mirada le decía que no era un asesino, pero eso no significaba que estuviera libre de sospechas. ¿Qué hacía allí? ¿Y por qué no había huido como cualquier persona normal después de presenciar un asesinato? Jesús lo miró lentamente, como si estuviera escuchando una melodía que solo él podía oír. Su rostro era sereno, casi divino, y no había ni una pizca de desesperación ni de culpabilidad. Era como si no le importara nada de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. «Estoy aquí porque el destino me trajo», respondió Jesús con voz tranquila. Su tono era tan pacífico que, por un momento, Carlos casi se sintió como si estuviera conversando con un hombre que no pertenecía a este mundo. Como si estuviera hablando con alguien que había trascendido la comprensión humana. Carlos, confundido, no supo qué responder. Sabía que debía continuar con su trabajo, interrogar a los testigos, buscar respuestas en los detalles, pero algo en la presencia de Jesús lo detenía. No podía dejar de sentir que había algo más, algo que él no podía entender, pero que de alguna manera estaba relacionado con la escena que tenía frente a él. La policía local ya había comenzado a tomar las primeras pruebas del asesinato. Había un par de huellas de sangre, pero no eran suficientes para determinar el patrón del crimen. Nadie parecía tener una idea clara de lo que había sucedido. Los testigos apenas habían visto nada. Todos se mostraban cautelosos,
como si tuvieran miedo de hablar. Carlos ya lo sabía. El miedo era el pan de cada día en esta ciudad. A pesar de la confusión que rodeaba el caso, Carlos no pudo dejar de sentirse atraído por Jesús. Al principio, pensó que tal vez era solo el cansancio o el estrés de la noche lo que lo hacía pensar demasiado en él, pero cuanto más lo observaba, más extraño le parecía todo. ¿Por qué había estado allí? ¿Por qué no huía como todos los demás? ¿Qué quieres decir con que el destino te trajo?, preguntó Carlos esta vez con un poco más de impaciencia. No tenía sentido seguir con este interrogatorio surrealista, pero algo dentro de él lo empujaba a continuar. Jesús sonrió suavemente, una sonrisa que no era ni triste ni feliz, simplemente tranquila. Era como si él supiera algo que Carlos aún no podía comprender. Todo tiene un propósito, nada es casual, dijo Jesús, con una calma que casi era insoportable para Carlos, que sentía cómo la frustración comenzaba a crecer en su interior. No entendía sus palabras, ni la forma en que las decía. Era como si todo el mundo estuviera en movimiento, pero Jesús estuviera detenido en algún otro lugar ajeno al caos de la vida cotidiana. Carlos dio un paso atrás y se alejó, sintiendo que las palabras de Jesús lo estaban envolviendo en una maraña de confusión. Trató de concentrarse en el crimen, de retomar la razón, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. Nada es casual. Las palabras seguían repitiéndose en su mente. Mientras los otros oficiales trabajaban, Carlos decidió dar una vuelta a la escena, como si necesitara ver todo desde otro ángulo, tal vez encontrar algo que le diera respuestas. Sin embargo, la verdad era que no encontraba nada. El caso no tenía lógica, algo no encajaba, y todo apuntaba a Jesús de alguna manera, pero aún no sabía cómo. El frío de la noche parecía haber aumentado, y el viento no ayudaba. Carlos sentía cómo la incomodidad de la situación se apoderaba de él. Era un sentimiento extraño, como si no estuviera solo en su mente, como si algo estuviera empujándolo a cuestionarse más y más sobre todo lo que conocía. «¿Qué pasa, Carlos? Estás muy callado», dijo uno de los oficiales que se acercó mientras pasaba cerca de él. Era el mismo policía que había hablado antes, y Carlos lo miró por un segundo, pero no pudo responder. No tenía palabras para describir lo que sentía. Había algo en ese hombre, en ese caso, que lo estaba alterando profundamente. Carlos sacudió la cabeza tratando de sacudirse los pensamientos confusos. Debía seguir adelante, debía centrarse en el caso, en la investigación. Jesús era solo un testigo, aunque su presencia le daba una sensación que no podía ignorar. Volvió a mirar a Jesús, que estaba sentado en el suelo, con las manos sobre las rodillas. Su postura era relajada, como si el tiempo y el lugar no tuvieran ningún poder sobre él. Carlos se acercó una vez más, determinado a obtener alguna respuesta que lo pudiera ayudar a entender lo que estaba pasando. «¿Qué sabes de este crimen?», insistió Carlos, ahora más serio, casi desesperado por encontrar algo concreto que lo ayudara a resolver el caso. Jesús lo miró, pero no contestó de inmediato. Su mirada parecía perdida en algún lugar lejano, como si estuviera viendo algo que solo él podía ver. Y entonces, finalmente, habló. «La verdad está delante de ti, pero tienes que aprender a verla». Carlos, sin saber qué hacer con esas palabras, se dio cuenta de que, tal vez, este caso iba a ser más complicado de lo que había imaginado. Jesús no era simplemente un testigo. Él era una clave, una pieza en el rompecabezas que, aunque no lograba comprender, ya comenzaba a percibir que tenía mucho más poder del que Carlos estaba dispuesto a admitir. Pero por ahora no podía hacer más que esperar. La noche aún estaba lejos de terminar, y el misterio de Jesús lo había dejado con más preguntas que respuestas. Y mientras la policía continuaba con la investigación, Carlos ya no sabía si estaba buscando un crimen o algo mucho más grande. Carlos caminaba de regreso a su patrulla sin poder quitarse de la cabeza las palabras de Jesús. «La verdad está delante de ti, pero tienes que aprender a verla». Aquella frase retumbaba en su mente, como un eco persistente que no le permitía concentrarse. Había algo en su tono, en su presencia,
que lo descolocaba. No podía entenderlo. Jesús parecía estar en un plano completamente distinto, un lugar al que Carlos no podía acceder, y eso lo frustraba. Sin embargo, sabía que debía seguir adelante con su trabajo. Había un cadáver, una investigación que hacer, y la ciudad nunca dejaba de moverse, siempre llena de historias que exigirían su atención. La patrulla de Carlos avanzaba lentamente por las calles oscuras de Ciudad Juárez. La ciudad nunca dormía por completo, pero esa noche todo parecía más quieto, como si algo estuviera a punto de suceder. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y haciendo que las luces de los faroles titilaran, creando sombras extrañas en los edificios de concreto. Era una noche fría, con un aire seco que calaba en los huesos, pero Carlos no lo sentía. Estaba atrapado en sus pensamientos, en ese extraño encuentro con Jesús que parecía cambiar la perspectiva de su vida. Pensó en su madre, en su familia, en todo lo que había dejado atrás para unirse a la policía. No había sido una decisión fácil. Crecer en un barrio marginado, rodeado de violencia y pobreza, lo había marcado para siempre. Su madre, una mujer fuerte y trabajadora, había sido su único apoyo durante su infancia, pero siempre le decía que debía salir de ese mundo, que necesitaba encontrar algo más, algo que le diera una razón para seguir adelante. La policía es un trabajo honorable, le había dicho en alguna ocasión, aunque Carlos sabía que el trabajo en las calles no siempre era tan claro y limpio como su madre pensaba. La vida en el barrio no era fácil. Desde pequeño, Carlos había aprendido a sobrevivir entre pandillas, tráfico de drogas y la constante presencia de la violencia. Muchas veces había visto a su madre llorar por la preocupación de que él terminara como muchos de sus amigos, atrapado en ese ciclo interminable de sufrimiento. Cuando Carlos decidió convertirse en policía, lo hizo con la esperanza de cambiar algo, de alejarse de esa vida y ofrecerle a su madre una vida mejor. Pero sabía que las calles no perdonaban a nadie. La corrupción, la impunidad y las injusticias eran algo con lo que había aprendido a convivir. A lo largo de los años, Carlos había visto cómo el sistema no siempre actuaba con justicia. Sabía que muchas veces los policías no eran los héroes que la gente pensaba que eran, y que la verdadera justicia rara vez se alcanzaba. Era un hombre pragmático, acostumbrado a lidiar con lo que se le presentaba sin esperar milagros. En su vida había aprendido a no tener expectativas altas, a ser realista. El dinero, el poder, las influencias, todo eso jugaba un papel importante en el día a día de la ciudad. Carlos lo sabía y lo aceptaba. Sin embargo, aquel encuentro con Jesús había alterado algo dentro de él. Las palabras de Jesús, sus acciones, su calma, no encajaban con la realidad dura en la que Carlos se movía. ¿Qué tipo de persona era Jesús? ¿Por qué no mostraba miedo ni sorpresa ante el asesinato? ¿Por qué parecía tan ajeno a todo? Carlos se detuvo en un semáforo en rojo, el motor de su patrulla resonando en la quietud de la noche. Cerró los ojos un momento, intentando despejar su mente. Recordó sus primeros días en la policía, cómo había sido asignado a una pequeña comisaría en la periferia de la ciudad, lejos de las áreas de lujo y poder. Había sido joven, lleno de energía, con un idealismo que pronto se disipó al enfrentarse con la dura realidad. En sus primeros meses de patrullaje, se dio cuenta de que la ley no siempre servía para proteger a los inocentes y que los corruptos siempre tenían un poder sobre los demás. La justicia no era algo accesible para todos. De repente, una sensación extraña lo invadió. Era la misma sensación que había experimentado cuando vio a Jesús por primera vez. Esa sensación de que algo estaba ocurriendo, algo grande, pero que él no podía comprender del todo. Se miró en el espejo retrovisor, observando su propio rostro, buscando respuestas en los ojos de un hombre que parecía ya tan distante de aquel joven lleno de sueños de justicia. El semáforo cambió a verde, y Carlos reanudó la marcha. Mientras conducía no podía evitar pensar en su madre, en lo que ella pensaría si supiera lo que estaba pasando. Ella siempre había sido su guía, la que le mostraba el camino,
pero ahora algo dentro de él comenzaba a cambiar. Jesús había sembrado una semilla en su mente, una semilla que le decía que tal vez la vida no era tan simple como él pensaba. Tal vez no todo en la vida era blanco o negro. Tal vez había algo más allá de lo que él había aprendido a ver. A medida que las calles de la ciudad se desvanecían en la oscuridad, Carlos se encontró con una pregunta que no podía responder. ¿Por qué Jesús? ¿Qué quería decir con sus palabras? ¿Por qué su presencia lo afectaba tanto? Sentía una creciente confusión, pero también una extraña sensación de que ese encuentro podría ser el inicio de algo más grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Carlos llegó a su casa poco después de terminar su patrullaje. Estacionó la patrulla en el garaje y salió con paso lento, sin la energía de antes. Al entrar, su madre lo saludó desde la cocina como siempre lo hacía, pero esa noche Carlos no tenía ánimo para hablar. No tenía respuestas para ella, no tenía respuestas para nadie. En su cuarto, se sentó frente al espejo y se quedó mirando su reflejo. Todo parecía igual, pero algo dentro de él había cambiado, algo que no podía explicar. Jesús había dejado una marca en su alma, una marca que lo empujaba a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar todo lo que pensaba saber sobre la vida, la muerte y la justicia. Tal vez, solo tal vez, lo que había aprendido hasta ahora no era suficiente. Tal vez había algo más que debía descubrir. La noche avanzaba, y con ella, Carlos se adentraba en un terreno desconocido. Sabía que había algo que debía hacer, algo que lo llevaría por un camino que nunca había imaginado, pero por ahora solo podía esperar. Carlos despertó al día siguiente con una sensación de incomodidad que lo acompañaba desde el momento en que había dejado la escena del crimen la noche anterior. Había algo en el aire, algo que no podía descifrar, pero que lo mantenía inquieto. Se levantó de la cama, estirándose, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. La ciudad, como siempre, ya estaba despierta, y el ruido de la calle llegaba a su ventana. Bocinas, el murmullo de las personas y el sonido distante de las motos. Era un día más en Ciudad Juárez, pero para Carlos ese día sentía que algo había cambiado. Tomó una ducha rápida, y mientras se vestía sus pensamientos regresaron a Jesús. Las palabras del hombre seguían rondando su mente. Nada es casual. Se preguntaba si había algo en lo que él no había visto, algo que podría estar justo frente a él, pero que aún no lograba comprender. No entendía cómo, pero algo en su interior le decía que debía continuar con el caso, que debía encontrar respuestas, aunque esas respuestas lo llevaran por un camino que no conocía. Al llegar a la comisaría, la mañana estaba tranquila. Nadie parecía estar demasiado preocupado por el caso del asesinato de la noche anterior. El crimen, por más brutal que fuera, era solo uno más en una ciudad donde la violencia era una constante. Pero Carlos no podía dejarlo ir. Algo en esa escena le decía que había más de lo que se veía a simple vista. Se dirigió a la oficina del capitán Sánchez, un hombre experimentado y pragmático que ya había visto demasiados casos como ese. Carlos sabía que la ciudad necesitaba respuestas rápidas, que no podían perder tiempo investigando casos como este con demasiada profundidad. Después de todo, el crimen organizado dominaba las calles y los recursos de la policía eran limitados. «¿Qué tienes, Carlos?», le preguntó el capitán Sánchez al verlo entrar. Su tono era directo, pero no había prisa en su voz. Había algo de cansancio en él, como si todo fuera parte de la rutina. Carlos se sentó frente a él, sacando las notas que había tomado durante la noche. «Nada concreto, capitán, pero algo no cuadra», respondió dejando la carpeta sobre la mesa. «El cadáver, las huellas, los testigos, no hay nada que nos dé una pista clara, pero había algo en la escena que me desconcertó». El capitán frunció el ceño. Sabía que Carlos era un buen policía, pero también sabía que no todos los casos merecían una investigación tan profunda. Después de todo, ¿quién podía garantizar que se encontrarían respuestas? «¿Y qué es lo que no cuadra, Carlos?», preguntó Sánchez, inclinándose hacia adelante.
Carlos dudó por un momento antes de hablar. Sabía que lo que iba a decir sonaba extraño, incluso para él. Jesús, el tipo que estaba allí en la escena del crimen. No sé por qué, pero algo en su actitud, en su calma, me da la sensación de que está involucrado en algo más grande. Sánchez lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego suspiró y se recostó en su silla. Carlos, todos los días tenemos testigos extraños en las escenas del crimen. Personas que actúan raro, que no tienen miedo, que no muestran nada. No te dejes llevar por las apariencias, dijo con firmeza. Es posible que ese hombre no tenga nada que ver. El caso está cerrado. Sigue con tu trabajo. Carlos se quedó en silencio por un momento, mirando a su superior. Sabía que Sánchez tenía razón en muchos aspectos. La policía no podía ocuparse de cada caso como si fuera un misterio sin resolver, pero su instinto le decía que algo en ese caso era diferente. A pesar de las palabras del capitán, no podía ignorar la sensación de que algo grande se estaba gestando bajo la superficie, algo que necesitaba entender. «Voy a seguir investigando, capitán», dijo finalmente Carlos levantándose de la silla. No era una amenaza, solo una afirmación tranquila. El capitán lo observó por un momento más antes de responder. «Hazlo, pero no pierdas tu tiempo. Hay otros casos que requieren atención. No quiero que te distraigas con algo que no tiene futuro», advirtió Sánchez con tono grave. Carlos asintió, pero en su interior algo estaba comenzando a cambiar. Decidió que no dejaría el caso a un lado. Había algo que lo conectaba con ese asesinato, algo que Jesús había dicho que lo perseguía, aunque no entendiera qué era exactamente. El destino, la verdad, todo estaba entrelazado de una forma que no podía ignorar. A lo largo del día, Carlos revisó todos los detalles del caso una y otra vez. Las huellas de sangre, las marcas en el suelo, los testimonios de los testigos. Nada parecía encajar. Los testigos afirmaban haber visto al hombre muerto con otra persona antes del asesinato, pero no sabían quién era. Nadie había oído disparos, pero el cadáver presentaba una herida mortal en el pecho. Algo no tenía sentido, y mientras más lo pensaba, más claro le parecía que la presencia de Jesús en la escena era la clave. A medida que la tarde avanzaba, Carlos recibió una llamada que cambiaría el rumbo de la investigación. Era uno de los forenses del departamento que le había solicitado una reunión urgente. Carlos se dirigió al laboratorio con la mente llena de preguntas, sin saber que esa llamada lo llevaría por un camino aún más oscuro. Al llegar al lugar, el forense lo esperaba con una carpeta en las manos. «Carlos, tenemos un problema», dijo el forense, su tono serio. Los análisis de la sangre en la escena no coinciden con el tipo de la víctima. Carlos frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir?» «Lo que estoy tratando de decirte es que el asesino podría ser alguien diferente. La sangre en el lugar no es solo de la víctima», explicó el forense, dándole la carpeta con los resultados de las pruebas. Carlos tomó la carpeta, sus manos sudorosas mientras hojeaba los papeles. Lo que leía no tenía sentido. Había sangre de otro tipo en el lugar, sangre que no pertenecía a la víctima. Un escalofrío recorrió su espalda. El caso, de alguna manera, acababa de dar un giro inesperado. La investigación, que hasta ese momento parecía ser un asesinato común, ahora se estaba abriendo a un misterio mucho más grande. Y en su mente, una sola pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? El sonido del despertador cortó la quietud de la mañana. Carlos lo apagó con un movimiento cansado y se levantó de la cama. La luz del sol comenzaba a filtrarse por la ventana, pero él ya se sentía agotado, como si la oscuridad de la noche anterior lo hubiera perseguido hasta ese momento. Había pasado horas revisando los detalles del caso, pero las piezas seguían sin encajar. La información parecía volverse cada vez más borrosa, y Jesús seguía rondando su mente, como una sombra persistente. Ese día, después de su turno, Carlos decidió pasar por la casa de su madre. Necesitaba hablar con ella.
A veces, las palabras de su madre le daban una perspectiva diferente, algo que lo ayudaba a ver las cosas con más claridad. La casa de su madre era un refugio sencillo, pero acogedor. El aroma de la comida casera siempre lo recibía, una sensación de seguridad que solo su madre podía brindarle. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, y al entrar Carlos vio a su madre en la cocina, preparándose para el almuerzo. Ella era una mujer de estatura baja, con el rostro marcado por los años de trabajo y sacrificio, pero siempre con una sonrisa amable que nunca dejaba de ofrecer a su hijo. «Hola, hijo», dijo su madre sin levantar la vista de lo que estaba haciendo. «¿Cómo te va?» Carlos se acercó y la abrazó por un momento, sintiendo la calidez de su madre en sus brazos. No podía evitar la sensación de que todo en su vida había estado girando en círculos, y a veces esos abrazos eran la única cosa que lo mantenía conectado con lo que realmente importaba. «He tenido algunos problemas en el trabajo», respondió Carlos, su voz tensa, como si no supiera cómo explicar lo que estaba sucediendo. No quería preocuparla, pero la incomodidad en su pecho lo mantenía inquieto. «Es complicado». Su madre lo miró por un momento, dejando de lado lo que estaba haciendo. Su rostro, aunque cansado, mostraba una preocupación que Carlos conocía demasiado bien. Siempre había sido así. Ella nunca dejaba de preocuparse por él, incluso cuando él le aseguraba que todo estaba bien. «Carlos, ya te he dicho 1000 veces que no te metas en cosas complicadas. La policía no es un trabajo fácil, y tú lo sabes. Es mejor que no te arriesgues», dijo ella, su tono firme, aunque con una ligera preocupación en sus ojos. Carlos respiró profundo, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que su madre tenía razón en muchas cosas, pero había algo en su interior que le decía que no podía abandonar el caso. No podía dejar de lado lo que había visto en la escena del crimen, ni las palabras de Jesús que lo seguían atormentando. «No puedo dejarlo ir, mamá», dijo finalmente, su voz un poco más firme. «Algo no está bien, y siento que si no sigo adelante, me voy a arrepentir». «Es más grande de lo que parece». Su madre lo miró fijamente, y por un momento los dos se quedaron en silencio. La tensión entre ellos era palpable. Ella sabía que su hijo era un hombre de principios, pero también sabía lo peligroso que podía ser el mundo en el que él trabajaba. La policía en Ciudad Juárez no era un lugar para sueños idealistas. Era un lugar donde la corrupción, la violencia y la desesperación eran la norma. «Carlos», comenzó su madre, con una voz suave, casi triste. «Sabes que lo único que quiero es que estés bien. No quiero que te pierdas en esa ciudad. No quiero que te conviertas en alguien que no reconoces». Carlos sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía lo que ella quería decir. Lo decía por su propio bien, por el bien de su familia, pero por alguna razón sentía que esta vez no podía seguir los mismos pasos de siempre. Algo dentro de él le decía que debía hacer algo más, algo que podría cambiar su vida para siempre. «Lo sé, mamá, lo sé», dijo con voz baja, «pero este caso, no sé qué está pasando, pero necesito saber la verdad. No puedo dejar que todo quede así». Su madre lo miró por un largo momento, como si estuviera buscando algo en su rostro, alguna señal de que su hijo realmente entendía lo que estaba en juego. Finalmente, suspiró y asintió con lentitud. «Te entiendo, hijo, pero recuerda, no vale la pena perderlo todo por algo que no sabes si vale la pena». Carlos no sabía qué decir. Sabía que su madre tenía razón en muchos aspectos, pero algo dentro de él seguía empujándolo a seguir adelante. Algo en las palabras de Jesús, algo en su presencia, le decía que este caso no era solo otro asesinato en Ciudad Juárez. Había algo mucho más grande detrás de todo esto, algo que iba más allá de la justicia que él pensaba que conocía. Después de un rato, Carlos se levantó de la mesa. Su madre lo miró con preocupación, pero no dijo nada más. Sabía que, al final, Carlos tenía que tomar sus propias decisiones. «Voy a seguir adelante, mamá», dijo Carlos, con una determinación que ni él mismo entendía completamente.
Su madre no respondió, pero le sonrió tristemente. A veces las madres saben lo que sus hijos no pueden ver. Cuando Carlos salió de la casa de su madre, el aire caliente de la tarde lo golpeó con fuerza. La ciudad seguía su curso, ajena a las preguntas que él aún no podía responder. Pero, de alguna manera, sentía que su vida estaba a punto de cambiar. Las palabras de su madre lo habían dejado pensando. Sabía que tenía que tener cuidado, no solo por él, sino por la gente que amaba. Pero no podía dejar de lado lo que había comenzado. La verdad lo llamaba, y no podía ignorarla. Mientras conducía de regreso a la comisaría, se dio cuenta de que el caso ya no solo se trataba de resolver un asesinato, se trataba de encontrar algo que había estado oculto todo este tiempo, algo que cambiaría su vida y la de todos los que lo rodeaban. Y en el fondo, sabía que Jesús tenía algo que ver con todo esto, pero aún no sabía cómo. La ciudad seguía siendo la misma, pero para Carlos nada volvería a ser igual. Carlos sintió que algo se había roto en su interior. El cansancio de las semanas anteriores, las preguntas sin respuesta, las inquietantes palabras de Jesús, todo se acumulaba dentro de él como una carga difícil de soportar. Había pasado días enteros revisando el expediente del caso sin llegar a ningún resultado concreto. El asesinato parecía un puzzle con piezas faltantes, pero a pesar de todo, algo en su instinto le decía que estaba cerca de descubrir algo que cambiaría la dirección de todo. Esa tarde, después de una jornada particularmente difícil, Carlos decidió visitar el antiguo templo de la ciudad, un lugar que había visto muchas veces, pero al que nunca había prestado mucha atención. Había algo en la conversación con Jesús que lo había perturbado, algo sobre el destino y la verdad, y el templo parecía el único lugar donde podría encontrar algo que lo guiara. La arquitectura era impresionante. Paredes de piedra gastada por los años, vitrales que proyectaban luz tenue sobre el suelo y un silencio que envolvía todo como una manta. El aire dentro del templo olía a incienso, a algo ancestral, y a pesar de su estructura imponente, había una paz en el ambiente que parecía estar esperando a que alguien llegara. Al entrar, Carlos vio a un hombre mayor que estaba sentado en uno de los bancos, el sacerdote del templo, conocido por muchos de los habitantes de la ciudad por sus años de servicio y por sus consejos sabios. El sacerdote levantó la vista cuando Carlos se acercó y una ligera sonrisa apareció en su rostro. «Carlos, ¿qué te trae por aquí?», preguntó el sacerdote con voz suave pero firme. Carlos se sentó frente a él sin saber por dónde empezar. Había algo en el aire que lo hacía sentir incómodo, pero sabía que no podía seguir cargando con tantas dudas. No podía seguir con su vida sin saber qué estaba pasando en su interior, qué conexión había entre el caso, Jesús y las sensaciones que lo estaban consumiendo. «He estado investigando un caso, padre, y creo que hay algo que no entiendo», comenzó Carlos buscando las palabras correctas. «Hay un hombre, Jesús, que estaba en la escena del crimen, y aunque al principio pensé que no tenía nada que ver, algo en su presencia me dice que tiene la clave para todo esto». El sacerdote lo miró en silencio por un momento, sus ojos llenos de una comprensión que parecía más profunda de lo que Carlos había anticipado. «Jesús», repitió el sacerdote, como si esas palabras tuvieran un peso mayor al de su simple significado. «Hace tiempo que escucho historias sobre un hombre llamado Jesús. Algunos dicen que aparece en momentos de gran necesidad. No es común que alguien se presente de esa manera, sin mostrar miedo, sin buscar respuestas». Carlos frunció el ceño, extrañado por la respuesta del sacerdote. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Lo conoces?», preguntó Carlos, algo desconcertado. El sacerdote hizo un gesto hacia el altar, como si invocara una respuesta que venía de más allá de lo evidente. «Hay algo más en este lugar de lo que imaginas, hijo. El camino hacia la verdad no siempre es claro, pero si buscas en los lugares correctos, encontrarás respuestas. Jesús no es un hombre común. Muchos de los que lo han encontrado lo describen como una presencia que les muestra lo que necesitan ver, aunque no siempre de la manera en que esperan». Carlos tragó saliva.
sintiendo que algo en sus palabras lo había tocado profundamente. La sensación de estar cerca de una revelación, pero no poder comprenderla completamente, lo estaba consumiendo. Había pasado días buscando respuestas, pero nunca había imaginado que la solución estaba más cerca de lo que pensaba. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué me estás diciendo?, preguntó Carlos con voz temblorosa, sin saber si lo que estaba escuchando era real o si su mente lo estaba llevando demasiado lejos. El sacerdote se levantó lentamente, caminando hacia una pequeña mesa en la esquina del templo. Al regresar, colocó un pequeño libro frente a Carlos. El libro estaba envejecido, con páginas amarillentas y una cubierta de cuero desgastada. «Lee esto», dijo el sacerdote con una mirada profunda. «Te ayudará a entender más de lo que piensas». Carlos tomó el libro con cautela, mirando al sacerdote antes de abrirlo. Las palabras en las páginas parecían fluir con facilidad, pero había una sensación extraña, como si cada frase estuviera cargada de algo más allá de lo que estaba escrito. A medida que leía, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El libro hablaba de un ser que aparecía en momentos de desesperación, alguien que guiaba a los perdidos a la verdad, alguien que no pertenecía a este mundo. La historia era vagamente familiar, como si hubiera escuchado algo similar en algún lugar, pero no podía recordar exactamente dónde. Este hombre, Jesús, ha sido conocido en varias épocas, en diversas culturas. No es un simple mortal. Algunas personas lo llaman el guía, otros lo ven como el caminante. Su presencia es tanto una bendición como una carga. Siempre está en el momento adecuado, en el lugar correcto, y las personas que lo encuentran nunca vuelven a ser las mismas. Carlos cerró el libro y levantó la vista, el sudor frío recorriendo su frente. Todo lo que había sentido, todo lo que había experimentado en los últimos días, comenzaba a tener sentido. Jesús no era simplemente un hombre en la escena del crimen. Jesús era una figura que lo había tocado de una manera que iba más allá de la razón. Entonces, ¿qué hago con todo esto?, preguntó Carlos, su voz baja, mientras sentía el peso de las palabras del sacerdote. Sigue el camino. Pero recuerda, hijo, la verdad no siempre es lo que esperas. A veces, lo que buscas está delante de ti, pero no puedes verlo hasta que estés listo. Carlos se levantó lentamente, dejando el libro sobre la mesa. El sacerdote lo observó con una mirada de entendimiento, como si supiera que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Salió del templo con la mente agitada, el corazón acelerado. Las palabras del sacerdote le daban la sensación de que había dado un paso importante, pero también lo llenaban de incertidumbre. Jesús no era solo un hombre. Era algo mucho más grande, algo que Carlos aún no entendía por completo, pero que de alguna manera lo había elegido para seguir su camino. La ciudad de Ciudad Juárez seguía su curso, ajena a los cambios internos que Carlos estaba experimentando. Pero para él, todo lo que conocía estaba a punto de volverse irreconocible. La búsqueda de la verdad lo había encontrado y no habría vuelta atrás. La mañana comenzó pesada, como si el aire mismo de Ciudad Juárez se hubiera vuelto más espeso. Carlos salió de su casa con el uniforme perfectamente abotonado, pero con la mente hecha un torbellino. Apenas había dormido. Las palabras del sacerdote y la figura enigmática de Jesús lo seguían acompañando como un eco incesante. No había manera de apartarlos de su cabeza. Caminaba hacia la patrulla asignada, cuando sintió las miradas de algunos compañeros clavadas en él. Miradas que ya no eran neutrales. Había un cambio en el ambiente, y no era difícil de notar. «¿Qué pasa contigo, Herrera? Desde lo del caso aquel, te vemos muy raro», dijo Ramírez, un policía de más años en la corporación, con tono burlón pero cargado de desconfianza. Carlos apretó la mandíbula. No quería entrar en discusiones, pero la incomodidad crecía. «No pasa nada. Hago mi trabajo como siempre». Ramírez soltó una carcajada breve. «¿Seguro? Porque dicen que andas metido de más en lo del tipo ese. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Jesús. Hasta parece que lo defiendes.
El comentario provocó murmullos entre otros agentes que estaban cerca. Carlos sintió un calor subirle al rostro. No era rabia solamente, era la certeza de que las sospechas se estaban sembrando en su contra. «Yo sigo pistas, Ramírez. Nada más. Ese es mi deber», respondió con firmeza, pero en el fondo sabía que sus palabras no convencerían a nadie. El ambiente en la comisaría se volvió cada vez más hostil. Lo notaba en los silencios incómodos cuando entraba a una oficina, en las conversaciones que se interrumpían de golpe al verlo, en los gestos apenas disimulados. Los rumores corrían rápido, y algunos ya decían que Herrera había perdido la objetividad, que estaba siendo manipulado por ese testigo extraño. Al mediodía el capitán Sánchez lo llamó a su oficina. El gesto adusto del hombre no dejaba dudas de que no sería una conversación fácil. «Cierra la puerta, Herrera». Carlos obedeció. El capitán estaba con los brazos cruzados, mirándolo con esa severidad que mezclaba autoridad y decepción. «Escúchame bien. Desde que apareció ese Jesús te he visto diferente. Estás distraído, demasiado interesado en un asunto que ya debería estar cerrado. Y eso está causando problemas». Carlos intentó mantener la calma. «Capitán, no es obsesión, es instinto. Hay cosas que no cuadran en la escena, y Jesús lo sabe. Lo que él dijo...» «Basta», interrumpió Sánchez, golpeando el escritorio con la palma de la mano. «No me vengas con palabras enigmáticas ni misterios. Aquí trabajamos con hechos, pruebas y declaraciones claras. Si sigues así, no tardarás en convertirte en un problema dentro de esta corporación». Carlos sintió la presión en el pecho. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, el de la razón policial y el de la extraña verdad que Jesús parecía encarnar. «Solo le pido un poco más de tiempo, capitán. Si me equivoco, lo aceptaré». «Pero si tengo razón...» Sánchez lo miró con dureza, luego suspiró con resignación. «Haz lo que quieras, pero te advierto, no pongas en riesgo tu carrera ni tu vida por un hombre que ni siquiera entiendes quién es. Ya hay ojos encima de ti. No te hagas notar más». Al salir de la oficina, Carlos sintió la mirada de varios colegas. Algunos eran frías, otros eran de abierta hostilidad. Nadie lo respaldaba. Se estaba quedando solo. Esa noche, en su casa, su madre lo notó más tenso de lo habitual. Él intentó disimular, pero ella lo conocía demasiado bien. «Carlos, ¿qué te pasa? Estás inquieto, como si llevaras un peso enorme encima». Él se dejó caer en la silla, pasándose una mano por el rostro. «Todos me miran como si estuviera loco, mamá. Creen que me estoy dejando llevar por un extraño, y quizá tengan razón, no lo sé, pero algo en Jesús, algo en él me obliga a seguir. Es como si supiera lo que busco desde hace años». La madre lo miró con una mezcla de preocupación y ternura. «Hijo, yo solo quiero que estés a salvo. La gente puede ser cruel cuando alguien se sale de la línea». «¿Y tú? ¿Ya estás llamando la atención?» Carlos apretó los puños sobre la mesa. Lo sabía. Podía sentir cómo el círculo a su alrededor se estrechaba. Cada paso que daba hacia la verdad parecía levantar nuevas sospechas y enemigos, pero también sentía que, si se detenía ahora, todo lo que había hecho hasta ese momento habría sido en vano. «No voy a dar marcha atrás, mamá. No ahora. Pase lo que pase». Esa noche le costó dormir. Soñó con la escena del crimen, con el cadáver tendido en la calle y con Jesús de pie, mirándolo con esa calma desarmante que lo sacudía hasta los huesos. En el sueño, Jesús extendía la mano hacia él, como invitándolo a seguirlo hacia un lugar desconocido. Carlos despertó sudando, con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, las cosas se complicaron aún más. Recibió una llamada anónima en su celular. Una voz grave, distorsionada, le habló con frialdad. «Deja de meterte donde no te llaman, Herrera. Ese caso ya está cerrado. Si sigues husmeando, te arrepentirás. Y no serás el único». La llamada cortó de golpe, dejando a Carlos con el teléfono en la mano y un nudo en la garganta. Su primera reacción fue mirar hacia la ventana, como si alguien lo estuviera observando. Sentía un escalofrío recorrerle la espalda. El miedo era real,
pero también lo era su determinación. La advertencia solo confirmaba lo que ya intuía. Había algo más profundo detrás de todo, algo que no querían que saliera a la luz. El conflicto ahora no era solo interno. Sus compañeros desconfiaban, su madre temía por él, y alguien poderoso lo había puesto en la mira. Pero a pesar de todo, Carlos supo en ese instante que no daría un paso atrás, porque si lo hacía, estaría traicionando no solo su deber, sino también la extraña promesa que había sentido desde el momento en que se encontró con Jesús en aquella calle manchada de sangre. El día amaneció gris, con un cielo cubierto de nubes pesadas que amenazaban con lluvia. Carlos conducía hacia la cárcel municipal, con la decisión firme de volver a ver a Jesús. Después de las advertencias, las dudas de sus compañeros y las presiones de su capitán, necesitaba respuestas más que nunca. Y si alguien podía dárselas, era ese hombre extraño que había aparecido en la escena del crimen como un espectro que nadie esperaba. Al entrar en el edificio, el aire era denso, cargado de humedad y olor a metal oxidado. Los guardias lo miraron con cierto desdén, acostumbrados a los visitantes curiosos, pero sorprendidos de que un oficial quisiera entrevistarse otra vez con ese detenido silencioso que no había dicho nada concreto desde su arresto. Jesús estaba sentado en un rincón de la celda, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre las rodillas. Su expresión era la misma que la primera vez, calma, inmutable, como si la realidad no lo tocara. Cuando Carlos se acercó, Jesús levantó la vista y sus ojos lo atravesaron de inmediato, como si pudieran leer sus pensamientos. «Volviste», dijo Jesús en tono sereno. Carlos se detuvo frente a los barrotes. «Necesito respuestas. Todo el mundo piensa que estoy perdiendo el juicio. Mis compañeros me ven como un traidor. Mi capitán me advierte que deje esto y ahora hasta me amenazan por teléfono. ¿Qué sabes que yo no sepa?» Jesús inclinó la cabeza sin apartar la mirada. «No busques afuera lo que primero debes mirar dentro de ti». Carlos apretó los dientes. «No me hables en enigmas. Necesito claridad, no frases que suenan a sermones». Jesús permaneció en silencio unos segundos, como si esperara a que la rabia de Carlos se apagara. Luego habló con voz suave. «El crimen que investigas no es solo un asesinato. Es una señal. La sangre que viste no pertenece solo al hombre muerto. Hay más detrás de lo que parece. Pero la verdad no está en los papeles ni en las pruebas. Está en la historia de este lugar y en la corrupción que lo devora desde hace décadas». Carlos sintió un escalofrío. Era la primera vez que Jesús mencionaba algo concreto. «¿Cómo sabes eso?» «Nadie más lo sabe. Ni siquiera los forenses han terminado sus análisis». Jesús lo miró con serenidad, porque la verdad no puede ocultarse para siempre. «Yo he visto cómo los hombres en el poder la entierran una y otra vez, pero siempre regresa. Ciudad Juárez ha sangrado muchas veces, y cada herida guarda un secreto. El que viste en esa calle es solo el comienzo». Carlos retrocedió un paso, impactado por sus palabras. Se pasó la mano por el cabello sintiendo que su corazón latía con fuerza. Algo en su interior quería rechazar lo que oía, pero otra parte sabía que Jesús hablaba con un peso imposible de ignorar. «Si sabes tanto, dime entonces quién lo mató. ¿Quién está detrás?», exigió Carlos con voz dura. Jesús lo observó largamente antes de responder. «No estás listo para escuchar ese nombre. Si lo supieras ahora, no tendrías la fuerza para resistir lo que viene. Primero debes entender que la raíz del mal no está en un solo hombre, sino en un sistema que se alimenta del miedo, de la pobreza, de la indiferencia. Si quieres descubrir al culpable, tendrás que mirar más allá de lo evidente, incluso dentro de tus propios recuerdos». El silencio que siguió fue pesado. Carlos se quedó paralizado, como si las palabras lo hubieran golpeado en lo más hondo. «Tus propios recuerdos». Esa frase lo perseguía desde hacía días, desde que comenzó a soñar con escenas de su infancia en el barrio, escenas que nunca había querido revivir. Pandillas, narcomenudistas, golpes, amenazas
y ahora Jesús lo empujaba de nuevo hacia ese pasado. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente Carlos con voz baja. ¿Por qué me buscas a mí? Soy un simple policía, uno más en esta ciudad podrida. Jesús se levantó despacio, acercándose a los barrotes. Su rostro estaba iluminado por la tenue luz que entraba desde la ventana. Porque fuiste testigo desde niño de la injusticia y, aún así, decidiste luchar contra ella. No te uniste a los que destruyen, sino que buscaste proteger. Dentro de ti hay un deseo de verdad que no se ha apagado, aunque quieras negarlo. Y porque tu camino y el mío están ligados, aunque todavía no lo entiendas. Las palabras calaron hondo en Carlos. Recordó a su madre, su insistencia en que no se rindiera, sus noches llorando cuando los vecinos caían víctimas de la violencia. Recordó a su mejor amigo de la infancia, asesinado por estar en el lugar equivocado. Recordó la promesa que se hizo a sí mismo de no convertirse en uno más de los que callan. Carlos se llevó las manos al rostro, sintiendo cómo el peso de su pasado lo alcanzaba de nuevo. No sabía si debía sentirse fortalecido o completamente abrumado. Jesús, sin apartar la mirada, concluyó: «La verdad está muy cerca, Carlos, pero cada paso hacia ella tendrá un precio. Debes decidir si estás dispuesto a pagarlo». Carlos salió de la celda con el corazón en llamas. El sonido de la puerta de hierro cerrándose detrás de él retumbó en su mente como una sentencia. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con fuerza, golpeando el pavimento y llenando el aire con un olor a tierra mojada que le recordó a su niñez. Mientras conducía de regreso, las palabras de Jesús no dejaban de repetirse en su cabeza. Tus recuerdos, la raíz del mal, cada paso tendrá un precio. La tormenta arreciaba sobre la ciudad y Carlos entendió que lo que venía no sería fácil. Pero ya no había vuelta atrás. La lluvia había cesado al amanecer, dejando un cielo plomizo sobre Ciudad Juárez. El pavimento aún estaba húmedo, reflejando las luces de los coches que avanzaban apresurados hacia el trabajo. Carlos llegó a la comisaría con el uniforme impecable, pero con una mirada cansada. Apenas había dormido. Las palabras de Jesús lo seguían golpeando como un martillo. La raíz del mal no está en un solo hombre. Al entrar, notó algo distinto. El ambiente, ya tenso desde días atrás, se había vuelto más pesado. Varios compañeros lo miraban con recelo y otros bajaban la vista en cuanto él pasaba. En la oficina principal encontró al capitán Sánchez conversando con dos hombres trajeados, de aspecto elegante y expresión dura. No parecían policías. Eran de otro nivel. Sánchez lo llamó con un gesto seco. «Herrera, acércate. Quieren hablar contigo». Uno de los hombres se giró hacia él. Tenía el cabello perfectamente peinado y un maletín en la mano. Su voz era firme, autoritaria, de esas que no admiten réplica. «Agente Herrera, soy el licenciado Márquez, enviado del gobierno estatal. Este es el licenciado Ríos, del área de seguridad». Carlos asintió, sorprendido. No era común que representantes estatales bajaran hasta esa comisaría polvorienta, mucho menos para hablar con alguien como él. «Nos han informado que sigues investigando el caso de la colonia Chihuahua», continuó Márquez. «Ese expediente ya fue cerrado oficialmente. No hay nada más que buscar allí». Carlos sintió un nudo en el estómago. Miró al capitán, que bajó la vista, como si quisiera deslindarse de lo que estaba a punto de ocurrir. «Con todo respeto, licenciados, hay inconsistencias en la escena. El análisis forense encontró sangre que no pertenece a la víctima, y hay testigos que...» Ríos lo interrumpió con un ademán brusco. «No necesitamos que nos des clases de criminología, agente. Lo que necesitamos es obediencia. El caso no va a ninguna parte, y su empeño solo está levantando rumores innecesarios». Carlos apretó los dientes. ¿Rumores? ¿O verdades que incomodan? El silencio en la sala se volvió insoportable. Márquez lo observó con una sonrisa helada. «Muchacho, en esta ciudad hay cosas que conviene no ver. No es cobardía, es prudencia. Si quieres conservar tu placa y tu vida tranquila, deja el asunto en paz. El expediente seguirá cerrado con o sin tu cooperación».
Las palabras fueron como una bofetada. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo eran sus compañeros quienes dudaban de él, ahora también el gobierno intentaba detenerlo. La presión venía de arriba, y eso significaba que había algo muy grande detrás del asesinato. Cuando los hombres se retiraron, Sánchez lo llamó a su oficina. Cerró la puerta y lo miró con cansancio. «Te lo dije, Herrera, estás jugando con fuego. Esta ciudad no se maneja solo desde aquí. Hay intereses mucho más arriba de nosotros. Si insistes en seguir, no podré protegerte». Carlos lo miró fijamente. «¿Entonces todo esto es normal para usted, capitán? ¿Aceptar órdenes que encubren asesinatos?» Sánchez apretó los labios sin responder. Finalmente dijo con voz baja: «No todo se puede cambiar, Carlos. Aprende a elegir tus batallas». Salió de la oficina con un torbellino de emociones. En los pasillos, varios agentes lo observaban, algunos con burla, otros con lástima. Ya no cabía duda, estaba completamente solo dentro de la corporación. Esa noche, al regresar a su casa, encontró a su madre preocupada. «Te ves mal, hijo. Estás pálido y tus ojos parecen cargados de sombras». Carlos se dejó caer en la silla de la cocina. «El gobierno vino hoy. Me ordenaron dejar el caso. No quieren que siga investigando. Y el capitán, como siempre, solo baja la cabeza. Mamá, algo más grande está pasando. No es solo un crimen común. Hay poderosos detrás, y Jesús lo sabía desde el principio». Su madre lo miró con lágrimas contenidas. «Carlos, prométeme que no te perderás en esto. No quiero que termines como tantos otros que quisieron pelear contra gigantes y quedaron sepultados en el desierto». Carlos tomó su mano con la voz quebrada. «No puedo prometerte eso, mamá. Lo único que puedo prometerte es que no voy a traicionar lo que siento aquí adentro». Y se golpeó el pecho suavemente. «Si me callo, me convierto en uno más de los que permiten que todo siga igual». El silencio en la cocina fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared. Al día siguiente, Carlos recibió un sobre anónimo bajo la puerta de su casa. Lo abrió con cautela y encontró dentro varias fotografías, políticos locales, empresarios y un par de oficiales de alto rango reunidos en un restaurante lujoso. En una de las fotos, el hombre asesinado en la colonia Chihuahua aparecía sentado con ellos. Detrás de las fotos, una nota escrita a mano: «La sangre no miente. Está cerca, pero ten cuidado. Ellos saben que preguntas demasiado». Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El corazón le golpeaba con fuerza mientras sostenía las imágenes. Ahora lo sabía con certeza. Jesús tenía razón. Esto no era solo un asesinato aislado, era una pieza dentro de un engranaje podrido que conectaba poder, dinero y muerte. La presión política no solo intentaba callarlo, ahora también lo vigilaban de cerca. La amenaza era real, pero la evidencia en sus manos era aún más poderosa. Con el sobre guardado en su chaqueta, salió a la calle bajo el cielo aún gris. Ciudad Juárez rugía con su caos cotidiano, pero Carlos ya no la veía igual. Cada esquina, cada mirada sospechosa, cada sombra parecía un recordatorio de que estaba en el camino correcto, aunque ese camino lo acercara cada vez más al peligro. La batalla apenas comenzaba y él ya no podía retroceder. El amanecer llegó con un aire seco y pesado. Carlos apenas había dormido. El sobre con las fotografías seguía sobre su mesa, y cada vez que sus ojos caían en esas imágenes, sentía un frío en la espalda. El hombre asesinado, sentado junto a políticos, empresarios y policías de alto rango. Aquello no podía ser coincidencia. Jesús había tenido razón. El crimen no era un hecho aislado, sino parte de algo mucho más grande. Decidió llevar las fotos a un viejo conocido, Javier Medina, un periodista independiente que había dedicado su vida a exponer la corrupción en Chihuahua. Javier vivía en un departamento modesto, con paredes llenas de recortes de periódico y carpetas desbordadas de documentos. Tenía ojeras profundas, pero sus ojos aún brillaban con la chispa de quien no teme a la verdad.
Herrera, no esperaba verte aquí. ¿Qué traes?, preguntó Javier mientras encendía un cigarro. Carlos colocó el sobre la mesa. Míralas. Creo que con esto entenderás por qué me han estado presionando para abandonar el caso. El periodista tomó las fotografías y sus cejas se fruncieron de inmediato. ¡Carajo! Esto es grande, Carlos. El muerto no era cualquier don nadie. Estaba sentado con peces gordos. Aquí tienes al diputado Ramírez, al empresario de transportes Aguado y... ¿Ese no es el comandante López? Exacto, respondió Carlos con voz grave. Y ahora está muerto en una calle olvidada de la colonia Chihuahua. Algo no cuadra. Javier apagó el cigarro en un cenicero lleno y lo miró fijo. Lo mataron porque sabía demasiado. No lo dudes. Estos hombres no se manchan las manos a menos que haya un secreto que proteger. Y si tú tienes estas fotos, Herrera, estás caminando sobre fuego. Carlos asintió en silencio. Lo sabía. Cada segundo que pasaba lo acercaba más al peligro, pero también lo empujaba hacia la verdad. Esa tarde volvió a la comisaría decidido a revisar nuevamente el expediente oficial. Entre las páginas encontró algo que le heló la sangre. El informe forense había sido modificado. El primer reporte, el que él mismo había leído, mencionaba 2 tipos de sangre en la escena. Pero la versión que ahora estaba archivada solo hablaba de la víctima. El dato había desaparecido. Llamó al forense con quien había hablado días antes. Dígame la verdad, doctor. ¿Usted cambió su informe? Del otro lado de la línea, el hombre dudó antes de responder con voz temblorosa. Me obligaron, Herrera. Vinieron hombres del gobierno. Dijeron que si no lo corregía, mi familia lo pagaría. Yo no puedo luchar contra eso. Carlos cerró los ojos, sintiendo la rabia hervirle en el pecho. Colgó el teléfono sin decir nada más. Ahora estaba seguro. El crimen estaba conectado a la red de corrupción que dominaba la ciudad. Y Jesús, de alguna manera inexplicable, había estado allí para mostrarle el camino. Esa noche, volvió a la cárcel para hablar con él una vez más. Jesús lo recibió con la misma calma de siempre, sentado en la oscuridad de su celda. «Ya viste lo que debías ver», dijo Jesús antes de que Carlos pudiera abrir la boca. «Todo apunta a una red de corrupción. Políticos, empresarios, policías, todos juntos. Y el muerto era uno de ellos. ¿Por qué estaba en esa calle, Jesús? ¿Por qué lo mataron ahí, en un barrio olvidado?» Jesús lo observó fijamente. Porque la verdad siempre termina saliendo de los lugares donde nadie quiere mirar. El poder cree que puede enterrar todo bajo montañas de dinero y miedo. Pero la sangre habla, Carlos. Y esa sangre pide justicia. ¡Justicia! ¿Tú crees que puedo enfrentarme solo a ellos? El gobierno, la policía, todos están involucrados. Si sigo, terminaré muerto. Jesús se acercó a los barrotes, su voz serena pero firme. No estás solo. La gente cansada de tanto dolor está esperando a alguien que dé el primer paso. Tú lo viste desde niño. Barrios enteros sometidos, familias destruidas, inocentes silenciados. Tu vida no ha sido casualidad, Carlos. Has sido testigo porque tu destino es decidir. Carlos tragó saliva. Sus palabras lo golpeaban con fuerza, como un eco de todo lo que había vivido. Recordó a su amigo de la infancia asesinado, a su madre luchando contra la pobreza, a cada víctima que había visto durante sus patrullajes. Tal vez Jesús tenía razón. Todo lo que había cargado hasta ahora lo había preparado para este momento. Salió de la celda con el corazón en llamas. Afuera el viento soplaba fuerte, como si la ciudad misma respirara con dificultad. Caminó hacia su patrulla sabiendo que ya no había vuelta atrás. Ahora entendía lo que ocultaba aquel crimen. No era un asesinato cualquiera, era un mensaje. El muerto había sido silenciado porque sabía demasiado, y la ciudad estaba llena de secretos que nadie se atrevía a nombrar. Mientras conducía por las calles mojadas, una certeza lo acompañaba. Estaba entrando en un terreno donde cada paso significaría arriesgarlo todo, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siguiendo un camino que lo acercaba a la verdad. Y esa verdad, aunque peligrosa, ya no podía ser ignorada. La tensión en la ciudad parecía más densa que nunca.
Carlos conducía su patrulla por las avenidas principales, pero ya no veía las calles de la misma manera. Cada esquina parecía esconder una sombra. Cada mirada que se cruzaba con la suya lo hacía sospechar. Sentía que lo vigilaban, que sus movimientos ya no pasaban desapercibidos. No era paranoia, era certeza. Al llegar a la comisaría, lo recibió un silencio incómodo. Sus compañeros ya no lo saludaban con la misma naturalidad. Algunos ni siquiera lo miraban a los ojos, mientras que otros cuchicheaban apenas pasaba. Ramírez, con su tono burlón de siempre, no pudo evitar lanzarle una frase envenenada. «Ten cuidado, Herrera. No vaya a ser que termines investigándote a ti mismo». Carlos lo fulminó con la mirada, pero no respondió. Sabía que contestar solo lo haría parecer más débil. El rumor ya corría. Lo veían como alguien que se había contaminado con las palabras de un loco, y en un ambiente tan rígido como el de la policía, la desconfianza era veneno puro. El capitán Sánchez lo llamó más tarde a su oficina. El hombre lucía más cansado que de costumbre, con los ojos hundidos y las manos temblorosas, mientras encendía un cigarro. «Carlos, necesito hablarte claro. Hay órdenes de arriba y son firmes. Si sigues hurgando en este caso, vas a arrastrarnos a todos contigo. Te lo advierto, retrocede». Carlos lo observó en silencio unos segundos antes de responder. «¿Qué es lo que realmente teme, capitán?» «Que descubramos la verdad o que los de arriba nos silencien a todos». El capitán lo miró con una mezcla de rabia y compasión. «No entiendes lo que está en juego. Esto no es un simple expediente. Es poder, Carlos. Y contra el poder, un policía como tú no tiene nada. Yo no quiero que termines en una bolsa negra en medio del desierto». «Escúchame. Déjalo». Las palabras calaron hondo, pero en lugar de detenerlo, reforzaron la convicción de Carlos. Ya no podía dar marcha atrás. Esa noche, mientras regresaba a su casa, notó un coche siguiéndolo. Era un sedán oscuro, con vidrios polarizados. Aceleró en varias calles, giró en esquinas inesperadas, pero el auto seguía detrás. Con el corazón golpeando su pecho, entró a una avenida más transitada, y solo entonces el coche desapareció entre el tráfico. Carlos estacionó un momento, respirando agitado, con las manos aún firmes sobre el volante. La amenaza ya no era velada. Ahora lo estaban cazando. Al llegar a su casa, su madre lo esperaba con preocupación. Había estado mirando por la ventana, como si presentara un mal presentimiento. «Carlos, no me gusta lo que veo en tus ojos. Estás cambiando. Antes venías cansado, sí, pero ahora vienes con miedo. ¿Qué está pasando?» Él se sentó frente a ella, dejando caer la cabeza entre sus manos. «Mamá, me están siguiendo, el gobierno quiere que me calle, y mis compañeros ya no confían en mí. Cada vez que abro la boca, siento que todos piensan que estoy loco». Su madre le acarició la frente con ternura. «Hijo, escucha a tu corazón, pero no te olvides de tu vida. No quiero perderte». Carlos la abrazó fuerte. Ese momento lo sostuvo en medio del caos, pero sabía que no podía detenerse. Esa misma noche recibió otra llamada anónima. La voz era la misma que días atrás, pero esta vez sonaba más fría, más calculada. «Última advertencia, Herrera. Si sigues moviendo piezas, tu madre pagará las consecuencias. ¿Quieres verla en las noticias? Entonces obedece». El teléfono cayó de sus manos. Sintió un vacío helado en el estómago. Ahora no solo estaba en juego su vida, sino la de su madre. La amenaza lo golpeó con fuerza, pero también encendió algo más: rabia. No podían tocar lo que más amaba, y si lo intentaban, tendrían que enfrentarse a él. Al día siguiente, buscó refugio en alguien que sabía podía ayudarle: Javier, el periodista. En su departamento abarrotado de papeles, Carlos le contó sobre la amenaza. Javier lo escuchó con el ceño fruncido. «Esto ya no es un simple caso, Herrera. Estás metido hasta el cuello. Si tocaron a tu familia es porque saben que tienes algo que los asusta. Eso significa que estás cerca de la verdad». Carlos respiró hondo, tratando de calmar el temblor en sus manos. «¿Y qué hago entonces?
No puedo abandonarlo, pero tampoco puedo exponer a mi madre. Javier encendió otro cigarro y habló con voz grave. Necesitas aliados, Carlos. Solo no vas a llegar lejos. Busca a quienes también tengan cuentas pendientes con ellos. Periodistas, activistas, gente que ya no tiene miedo. No eres el único que quiere justicia. Las palabras resonaron en su mente mientras volvía a casa. No era el único. Tal vez Jesús había querido mostrarle precisamente eso, que la verdad no era un camino solitario, sino una lucha colectiva. Esa noche, mientras se acostaba, escuchó el ulular distante de las sirenas mezclándose con el viento seco del desierto. Cerró los ojos, sabiendo que los días siguientes serían aún más peligrosos, pero también entendiendo que estaba más cerca de descubrirlo todo. Y aunque el miedo seguía presente, lo que más ardía en su pecho era una certeza. No iba a rendirse, porque si lo hacía, los que habían amenazado a su madre, los que habían manchado las calles de sangre, seguirían gobernando en silencio. El peligro ahora era real, palpable, acechando en cada esquina, pero Carlos ya había hecho su elección. Y el precio que tendría que pagar, estaba dispuesto a asumirlo. La mañana amaneció con un cielo despejado, pero para Carlos no había luz que disipara la oscuridad en la que se encontraba. Había pasado la noche en vela, recordando cada palabra de la amenaza telefónica, cada gesto de desconfianza en la comisaría, cada mirada de miedo en los ojos de su madre. Todo se mezclaba en su mente, como un torbellino imposible de calmar, pero entre todo ese caos había algo nuevo que lo sostenía, una decisión firme. Ya no era el mismo hombre que había llegado nervioso a la escena del crimen aquella noche. El miedo seguía presente, sí, pero había cambiado de forma. Ahora lo empujaba hacia adelante, lo convertía en una fuerza que lo obligaba a actuar. En la comisaría nadie lo saludó. Ramírez ni siquiera se molestó en disimular su desprecio. Mira nada más, el iluminado, a ver cuánto dura antes de que lo desaparezcan. Carlos no respondió. Lo habría hecho antes, con rabia, con orgullo herido. Pero ahora no. Algo dentro de él comenzaba a transformarse. Sentía que responder a provocaciones pequeñas era inútil cuando estaba peleando contra monstruos mucho más grandes. Después de revisar informes sin novedad, decidió salir a patrullar. Pero no lo hizo con la intención de cumplir con una rutina. Su mente buscaba otra cosa, señales, patrones, gente que pudiera darle pistas de lo que estaba ocurriendo en los barrios olvidados de Juárez. Fue entonces cuando escuchó la voz de una mujer llamándolo desde una esquina. «Oficial, oficial Herrera». Era doña Marta, una señora del barrio donde él había crecido. El tiempo la había encorvado, pero sus ojos seguían brillando con la dignidad de quien nunca se doblega. «Necesito hablar contigo. Sé lo que estás investigando, y no estás solo». Carlos frunció el ceño. «¿Qué sabe usted, doña Marta?». La mujer lo llevó hasta su pequeña casa. Allí, con las manos temblorosas, le mostró un cuaderno lleno de anotaciones. «Yo trabajé como cocinera en las casas de varios de esos políticos y empresarios que ahora salen en los periódicos. Vi cosas, escuché cosas. Ese hombre que mataron en la colonia venía seguido a esas reuniones. Y lo mataron porque empezó a hablar más de la cuenta. Créame, Herrera, aquí todos sabemos que los de arriba hacen lo que quieren, pero nadie se atreve a decir nada. Usted es el primero en años que se enfrenta a ellos». Carlos hojeó el cuaderno. Eran detalles simples pero reveladores. Fechas de reuniones, nombres repetidos, menciones a pagos en efectivo. Nada oficial, pero suficiente para confirmar que no estaba equivocado. «Doña Marta, esto es peligroso. Si alguien descubre que me dio esto, su vida corre riesgo». Ella sonrió con una mezcla de tristeza y valentía. «Hijo, yo ya viví lo que tenía que vivir, pero quiero que mis nietos tengan una ciudad diferente. Si puedo ayudar, aunque sea con esto, lo haré». Carlos salió de esa casa con un nudo en la garganta. No solo había encontrado información valiosa, había encontrado algo más. Aliados, personas comunes, pero cansadas de vivir bajo el yugo de la corrupción. Esa tarde buscó nuevamente a Javier, el periodista. Al mostrarle el cuaderno y las fotos, Javier abrió los ojos con asombro. «Esto es dinamita pura, Herrera.
Pero necesitas más. Si vamos a exponerlos, debe ser con pruebas sólidas que no puedan manipular ni desaparecer. Yo conozco a gente que también quiere hablar. Activistas, sacerdotes, incluso algunos expolicías que fueron corridos por no alinearse. Si logras unirlos, tendrás una red de apoyo. No podrás hacerlo solo. Carlos lo escuchó en silencio. Su instinto de policía siempre le había enseñado a desconfiar, a trabajar con cautela, a no compartir más de lo necesario, pero ahora entendía que esa mentalidad solo lo dejaría aislado, y aislado sería presa fácil. Está bien, Javier. Haz las llamadas. Si hay gente dispuesta, los escucharé. Las horas siguientes fueron un torbellino. Conoció a una joven activista llamada Verónica, que había perdido a su hermano en manos del crimen organizado y que ahora dedicaba su vida a documentar abusos. También habló con el padre Ignacio, un sacerdote que había denunciado desde el púlpito los vínculos entre autoridades y narcotraficantes. Cada uno, a su manera, había sufrido el peso del sistema, y todos estaban dispuestos a unir fuerzas. Esa noche, Carlos regresó a su casa con una sensación distinta. No estaba solo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una chispa de esperanza. Su madre lo vio entrar más sereno y le preguntó, «¿Qué pasó hoy, hijo? Te veo diferente». Él la abrazó con fuerza. «Encontré a gente que quiere luchar, mamá. No soy el único. No estamos solos». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Eso es lo que siempre quise para ti, Carlos. Que nunca te olvidaras de que el bien existe, aunque a veces se esconda». Esa noche, mientras se recostaba en la cama, Carlos repasó todo lo que había pasado desde aquella primera noche en la colonia. El hombre muerto, la figura de Jesús, las presiones, las amenazas, y ahora, los aliados. Algo en su interior estaba cambiando. Ya no era solo un policía cumpliendo con su deber, era un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. El miedo seguía ahí, agazapado, pero ya no lo dominaba. Ahora lo acompañaba como una advertencia, como un recordatorio de que cada paso tenía un precio, pero también como una señal de que estaba en el camino correcto. Miró el techo en la penumbra y pensó en Jesús, en su mirada serena, en sus palabras crípticas. La verdad está muy cerca, pero cada paso tendrá un precio. Y Carlos, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a pagarlo. La tensión en Ciudad Juárez se palpaba como electricidad en el aire. En las últimas semanas, Carlos había reunido más información de la que jamás imaginó posible. Testimonios de activistas, documentos filtrados por periodistas valientes e incluso confesiones de antiguos policías que habían sido expulsados por no doblegarse. Cada pieza apuntaba hacia lo mismo, una red de corrupción donde el crimen organizado, empresarios, políticos y altos mandos de la policía eran parte del mismo engranaje. Pero también sabía que cuanto más se acercaba a la verdad, más aumentaba el peligro. Esa mañana despertó con una certeza que le pesaba en el pecho. Había llegado el momento de enfrentarse directamente a quienes movían los hilos. La reunión fue convocada en secreto, en una vieja bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Javier, el periodista, había conseguido la ubicación después de días de rastrear movimientos sospechosos de ciertos funcionarios. Era allí donde, según él, varios de los implicados se encontrarían esa noche. Carlos llegó armado, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. El viento del desierto levantaba polvo y hacía crujir las láminas oxidadas de la bodega. Dentro, las luces amarillentas iluminaban a un grupo de hombres trajeados, hablando en voz baja. Reconoció de inmediato al diputado Ramírez, al empresario Aguado y al comandante López. Eran los mismos que aparecían en las fotos que había recibido en aquel sobre misterioso. Entró con paso firme, y el silencio se apoderó del lugar. Todos lo miraron con una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Qué hace aquí, Herrera?», dijo Ramírez con un tono cargado de arrogancia. «Este no es lugar para un simple policía de barrio». Carlos sostuvo su mirada. «Estoy aquí porque la ciudad está cansada de ustedes, porque ya no pueden esconder lo que son». El comandante López sonrió con burla. «Cuidado, muchacho.
No sabes con quién te estás metiendo. Nosotros decidimos qué casos se abren y cuáles se entierran. Tú eres solo una pieza desechable. Eso se acabó, respondió Carlos con voz firme, sacando de su chaqueta el cuaderno de doña Marta, junto con copias de documentos que Javier había logrado digitalizar. Tengo pruebas de sus reuniones, de los pagos, de los contratos falsos. Y no estoy solo. Hay periodistas, activistas, sacerdotes y ciudadanos dispuestos a hablar. El pueblo ya no tiene miedo. Los presentes se removieron incómodos. Aguado, el empresario, dio un paso al frente con rostro desencajado. Eres un ingenuo. ¿De verdad crees que con papeles vas a derribar lo que construimos durante décadas? Controlamos a la policía, al gobierno, a los jueces. Nadie va a escucharte. Carlos apretó los dientes, pero no bajó la mirada. Tal vez antes tenían el control absoluto, pero las cosas han cambiado. Ahora hay ojos mirando. Si algo me pasa, todos sabrán quiénes fueron. Ustedes mismos firmaron su sentencia cuando decidieron matarlo a él. El silencio se volvió denso. Todos entendieron a quién se refería. El hombre asesinado en la colonia Chihuahua. Ramírez golpeó la mesa con el puño. Ese idiota habló más de la cuenta y pagó el precio. Y tú, Herrera, pagarás también si sigues este camino. En ese instante, dos hombres armados que estaban al fondo de la bodega dieron un paso hacia él. Carlos sintió el sudor frío recorrerle la espalda, pero se mantuvo firme. Levantó lentamente un pequeño dispositivo de grabación que brillaba bajo la luz. Todo está siendo grabado. Sus amenazas, sus confesiones. Y si no regreso con vida, se publicará en cada rincón de la ciudad. Las miradas de los presentes se endurecieron. López apretó los labios, consciente de que estaban atrapados en sus propias palabras. Aguado murmuró una maldición, y Ramírez se dejó caer en la silla con el rostro tenso. En medio de ese silencio cargado, la puerta de la bodega se abrió de golpe. Javier apareció junto a otros dos periodistas, cámaras en mano, grabando sin descanso. Detrás de ellos entraron vecinos del barrio, hombres y mujeres que habían sufrido en carne propia las injusticias del sistema. No eran policías ni soldados, pero su presencia era un golpe directo a la impunidad. Carlos dio un paso al frente. Este es el fin de su reinado de miedo. La ciudad merece justicia. Los gritos comenzaron. Los implicados protestaban, exigían que se detuviera la grabación, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas estaban en manos de muchos y la verdad se había liberado como un río imposible de contener. En ese momento Carlos sintió algo extraño, una calma profunda que lo recorrió de pies a cabeza. Recordó las palabras de Jesús: cada paso tendrá un precio, y entendió que aquel era el precio de enfrentarse al poder, arriesgarlo todo para abrir un camino hacia la verdad. Cuando salió de la bodega, el aire del desierto golpeó su rostro. El sol comenzaba a levantarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos respiró hondo y sintió que no estaba solo. Lo que había comenzado como un crimen en una colonia olvidada se había convertido en un movimiento de resistencia. Y aunque sabía que el peligro no había terminado, en su interior se encendía una certeza luminosa. El miedo ya no gobernaba. El enfrentamiento no era el final. Era apenas el inicio de algo mucho más grande. Y Carlos, transformado por el peso de la verdad y la fuerza de quienes lo acompañaban, estaba listo para lo que viniera. La noticia del enfrentamiento en la bodega se esparció como fuego en la pradera. En cuestión de horas, los periódicos digitales publicaron fragmentos de las grabaciones. Los nombres de los implicados comenzaron a circular en las redes sociales, y los ciudadanos, por primera vez en mucho tiempo, se atrevieron a hablar en voz alta sobre lo que siempre habían sospechado: que el poder y el crimen eran dos caras de la misma moneda. Carlos observaba todo desde un rincón silencioso de la ciudad, con la mirada perdida. Sabía que lo que había hecho había encendido una chispa, pero también entendía que el peligro estaba lejos de terminar. La corrupción no desaparece de un día para otro,
y quienes habían caído serían sustituidos rápidamente por otros dispuestos a tomar su lugar. Sin embargo, algo dentro de la gente había cambiado. Y eso era lo más importante. Lo que más lo sorprendió fue la desaparición repentina de Jesús. Después de aquella noche, nadie volvió a verlo en la cárcel, ni en las calles, ni en ningún registro oficial. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Carlos buscó respuestas en la comisaría. Preguntó a los guardias, a los funcionarios, pero todos respondían lo mismo. Ese hombre nunca estuvo aquí. El registro de su detención había desaparecido, y los informes en los que su nombre aparecía estaban en blanco. Era como si hubiera sido borrado de la realidad. Aquella incertidumbre lo perseguía en cada paso. ¿Jesús había sido real? ¿Un hombre de carne y hueso que había coincidido con él en ese momento crucial? ¿O era algo más, algo que escapaba a toda lógica? Una tarde, mientras caminaba por las calles polvorientas de su antiguo barrio, Carlos se encontró con Verónica, la activista. Ella sonrió al verlo. «La ciudad habla de ti, Herrera. Muchos creen que fuiste tú quien abrió el camino para que todos perdiéramos el miedo». Carlos negó con la cabeza, casi avergonzado. «No fui yo. Solo seguí lo que otros me mostraron. Sin la gente, nada habría sido posible». Ella lo miró con atención. «¿Y ese hombre? Ese Jesús del que hablaste tantas veces, ¿qué fue de él?». Carlos guardó silencio unos segundos antes de responder. «No lo sé». Se fue sin dejar rastro, pero dejó algo más fuerte que su presencia. Dejó la certeza de que no estamos solos, de que alguien siempre aparecerá para recordarnos lo que olvidamos. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su madre sentada en el patio, bajo un cielo despejado lleno de estrellas. Ella le ofreció una taza de café y lo miró con ternura. «Estoy orgullosa de ti, hijo. Pero noto en tus ojos un peso que no se ha ido». Carlos bebió un sorbo antes de contestar. «Es que no puedo dejar de pensar en él, mamá. Jesús apareció justo cuando más lo necesitaba. Me mostró un camino que nunca habría visto por mí mismo y luego desapareció. No sé si fue un hombre, un símbolo o algo más». Su madre sonrió suavemente. «Tal vez no importa quién fue, sino lo que dejó en ti. Algunos llegan a nuestras vidas solo para mostrarnos lo que ya llevábamos dentro. Tú tenías la fuerza desde antes, hijo. Él solo te ayudó a verla». Las palabras lo estremecieron. Era cierto. Jesús no había resuelto el caso por él, ni le había dado pruebas físicas. Le había dado algo más poderoso: valor. El valor de mirar la verdad de frente, aunque doliera. Al día siguiente, en la ciudad comenzaron pequeñas marchas espontáneas. Vecinos que antes callaban ahora levantaban carteles exigiendo justicia. Mujeres que habían perdido hijos en la violencia se unían en colectivos. Periodistas independientes se organizaban para seguir investigando. Todo lo que Carlos veía lo hacía pensar que, aunque Jesús se hubiera ido, su legado estaba vivo en cada uno de ellos. Javier, el periodista, lo llamó una tarde. «Esto no terminó, Carlos. Apenas comenzó. Pero hay algo diferente en el aire. La gente ya no tiene la misma mirada de resignación. Y tú lo sabes, cuando la gente despierta, es imposible volver a dormirla». Carlos asintió en silencio, aunque una duda permanecía en lo más hondo de su ser. Recordaba los ojos de Jesús, esa calma imposible de describir, esas frases enigmáticas que parecían contener siglos de sabiduría. ¿Había sido solo un hombre? ¿O algo mucho más grande, enviado en ese momento para encender la llama que la ciudad necesitaba? Una noche, incapaz de dormir, salió a caminar. El viento del desierto soplaba fuerte, levantando polvo y trayendo consigo un silencio extraño. En medio de esa quietud, escuchó una voz que parecía surgir de dentro de su mente, clara y serena. «La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. No me busques afuera, porque ya estoy dentro de ti». Carlos se detuvo en seco, con la respiración agitada. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo el viento, las sombras y las estrellas brillando sobre el cielo oscuro.
Sonrió levemente, dejando que la calma lo envolviera. Tal vez Jesús había desaparecido físicamente, pero su esencia seguía con él. No importaba si había sido un hombre, un símbolo o algo más allá de lo humano. Lo que importaba era que le había mostrado que la justicia comienza con un acto de fe, incluso en medio del miedo. Cuando regresó a casa, se sintió distinto. Ya no era el policía pragmático que solo obedecía órdenes. Ahora llevaba consigo un propósito que no podía negarse: seguir luchando, aunque el camino fuera incierto. Porque entendió que el verdadero legado de Jesús no era su presencia, sino la transformación que había sembrado en todos los que lo habían escuchado. Y con esa certeza, Carlos supo que la historia apenas estaba comenzando. El sol se levantaba sobre Ciudad Juárez, tiñendo de tonos dorados y rojizos el horizonte polvoriento. Carlos observaba desde la ventana de su casa cómo la ciudad despertaba lentamente. Vendedores ambulantes instalando sus puestos, niños con mochilas desgatadas caminando rumbo a la escuela, madres que salían a trabajar antes de que el calor apretara. Todo parecía igual que siempre, pero él sabía que algo había cambiado. No era solo la gente, que ahora se atrevía a hablar un poco más fuerte, a cuestionar un poco más. Era también él mismo. Se sirvió una taza de café y se sentó en la mesa de la cocina, donde tantas veces había conversado con su madre. Ella entró poco después, con el cabello recogido y esa expresión de calma que siempre lograba traerle paz. «Te ves diferente, hijo», dijo ella, mientras servía pan en un plato. Carlos sonrió suavemente. «Lo soy, mamá. Siento que ya no cargo con las mismas cadenas de antes». Jesús me mostró algo que no había querido aceptar: que el cambio no depende de esperar milagros, sino de atrevernos a dar un paso, aunque tiemble el suelo bajo nuestros pies. Ella lo miró con ternura y orgullo. «Eso siempre estuvo en ti. Solo necesitabas recordarlo». Mientras desayunaban en silencio, Carlos pensaba en todo lo que había ocurrido. Recordó la primera vez que lo vio, arrodillado junto al cadáver, con esa serenidad imposible de describir. Recordó sus palabras enigmáticas, los momentos de duda, las amenazas, los aliados que había encontrado en el camino. Y sobre todo, recordó cómo había pasado de ser un policía pragmático y resignado a convertirse en un hombre dispuesto a luchar, aunque supiera que el precio era alto. Más tarde, salió a caminar por su barrio. El aire estaba cargado de polvo y olor a tortillas recién hechas. En las paredes, algunos jóvenes habían pintado frases de resistencia. «La verdad no muere», «No más silencio». Carlos las leyó con una sonrisa. Tal vez eran simples palabras en un muro, pero significaban que algo se había sembrado en la conciencia colectiva. En una esquina se encontró con Verónica, la activista, que organizaba una reunión comunitaria. «Herrera, vamos a juntarnos esta tarde en el Centro Cultural. Queremos hablar de lo que viene, de cómo mantener viva esta lucha». «Allí estaré», respondió Carlos con firmeza. Ella lo miró unos segundos antes de sonreír. «Sabes, muchos creen que fuiste tú quien comenzó todo. Pero yo creo que fue él». Carlos asintió lentamente. «Sí, Jesús fue el inicio. Yo solo seguí lo que él me mostró». La tarde llegó, y en el Centro Cultural se reunieron decenas de personas: periodistas, vecinos, estudiantes, religiosos, madres que buscaban justicia. Todos con una misma convicción: que el silencio ya no podía ser opción. Carlos tomó la palabra. «No soy líder de nada. Soy un hombre como cualquiera de ustedes, cansado de ver la ciudad devorada por la impunidad. Lo que pasó no fue casualidad. Fue una señal de que la verdad no puede enterrarse para siempre. Hoy nos toca a nosotros mantenerla viva». Los aplausos llenaron la sala. Carlos los miró uno a uno y sintió un calor en el pecho. Esa fuerza no venía de él solamente. Era la suma de todos los que se habían atrevido a dejar el miedo atrás. Esa noche, de regreso a casa, el viento del desierto soplaba fuerte, arrastrando papeles y polvo por las calles vacías. Alzó la vista al cielo y pensó en Jesús. No sabía si volvería a verlo algún día,
pero ya no lo necesitaba físicamente. Lo llevaba dentro en cada decisión, en cada paso hacia la verdad. «Gracias», susurró al aire como si esas palabras pudieran llegar hasta él, donde quiera que estuviera. Al entrar en su hogar, su madre lo esperaba en la sala, tejiendo en silencio. Al verlo, sonrió con esa serenidad que siempre lo reconfortaba. Carlos se sentó a su lado y por primera vez en mucho tiempo sintió que el peso en su pecho había disminuido. Sabía que lo que venía no sería fácil. Los poderosos seguirían moviendo sus hilos. La violencia no desaparecería de la noche a la mañana. Pero ahora había una chispa encendida en la ciudad, una llama que se negaba a apagarse. Y él estaría allí para protegerla. Carlos respiró hondo y cerró los ojos. Por dentro sentía que el ciclo se había completado. Ya no era solo un policía atrapado en su deber. Ahora era un hombre que había encontrado un propósito, y aunque la figura de Jesús se había desvanecido, su legado seguía vivo. No en un templo, no en un expediente, no en una celda. Seguía vivo en cada mirada que ya no se agachaba, en cada voz que se atrevía a decir lo que antes callaba, en cada paso hacia un México más justo. Carlos sonrió. Era el comienzo de algo nuevo. Si esta historia te tocó, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando relatos que transforman, que despiertan y que dejan huella. Y ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar con otra narración que no te dejará indiferente. Porque las historias no terminan, siempre hay otra verdad esperando ser contada.